buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende el horario en el que nos esté viendo. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Versus. Es ya el capítulo 3 de esta nueva temporada, ¿verdad? ¿Cómo están, Adri, Dani, Meme, Alina? Sí, ya empezamos. No he terminado las tareas pendientes. ¿Dónde? ¿Tú? No puedo creer eso. Pensé que ya se había ido la nerd del equipo. Saludos, Luisa, hasta donde estés. Beso desde este espacio. Que la fuerza esté contigo. Te extrañamos, te extrañamos. Pero bueno, no hay, creo que tanto, bueno, sí, hay mucho que estudiar y mucho que analizar por el tema que traemos el día de hoy, porque pues pareciera que la agenda cada vez se va poniendo más interesante, porque vienen estos destapes que hay entre los periodistas, también ya los políticos, cada nuevo cambio que estamos viendo nos está aumentando y nos está dando temas para analizar en esta mesa de 5 mujeres, en donde vamos a estar hablando acerca del poder y los periodistas. Es la primera vez que no vamos a analizar perfiles de personajes, entonces eso también se agradece, porque vamos a analizar ahora todo este contexto que vimos después de la salida de Azucena Uresti, quien anuncia el pasado viernes que se retira de Milenio. Todo lo que pasó alrededor de ello nos da para hablar muchísimo más sobre lo que vivimos, el contexto de los periodistas y cómo se ha ejercido el poder, así que pues de un lado van a estar hablando Adriana Buentello y Daniela Barragán sobre los periodistas, pero pues ya sabemos que también se van a poder conjuntar junto con Alina Duarte y Meme Yamel en el tema del poder, así que traemos un tema muy interesante. No se vaya, mejor déjenos su me gusta, déjenos sus comentarios acá abajo, qué le gustaría ver a usted en esta mesa de Versus y qué les parece si arrancamos. Una vez. Pues arranquemos con el Versus de este martes 23 de enero, en donde analizamos el poder contra periodistas. Vamos a arrancar de este lado para darle la palabra y analizar algo que Alina quería que pusiéramos en la mesa desde un principio, así que vamos a arrancar con ella. ¿Qué es el poder, Alina? Pues creo que es muy importante que no se definió Azucena contra tal persona en este programa, justamente porque teníamos que ir definiendo poco a poco el tema del poder, ¿no? Muchas veces se confunde el tema del poder como simplemente la figura que está dentro del gobierno, y si algo hemos visto en estas últimas semanas es el debate de los poderes fácticos, ¿no? Esos que también ejercen presiones sobre la clase trabajadora, sobre ciertos sectores, que también son parte de ese poder que hay que analizar, ¿no? Y por eso es tan importante esa relación que tiene el periodismo, pues interpelando al poder, pero no solo al gobierno, sino también a estos poderes económicos, políticos, que se confunde, insisto, tantas veces cuando dicen estas frases como Salinas Pliego de hay que cuestionar y revisar al poder, como si él en sí no fungiera como parte de esos poderes mediáticos, esos poderes oligárquicos en este país. Entonces, creo que es muy importante saber que cuando estamos hablando de este periodismo es cuestionar a todos esos sectores, porque incluso el gobierno muchas veces no tiene el poder, y es ese punto de chantaje que está utilizando personajes como Salinas Pliego, que alega una campaña en su contra, para decir es que están en contra de mí, hay que revisar al poder, hay que revisar al gobiernícola, cuando en realidad estos poderes fácticos son los que han gobernado, y especialmente con esta autoridad durante los últimos 30 años de neoliberalismo, donde se desmantela el Estado mexicano y decide darse a unos cuantos el poder económico en este país, y son el Grupo México, son las licitaciones, todo lo que vemos también en los medios de comunicación. Ahí es en donde creo que habría que poner el acento, porque yo creo que nuestro rol como periodistas sí es cuestionar esos poderes, pero entendidos en un sentido más amplio, ¿no? Y a veces se le olvida a mucha gente, y entonces cuando lo olvidamos, mucha gente le termina dando la razón a Salinas Pliego, porque él lo que dice como parte de su argumentación es que por qué el gobierno quiere acabar con los trabajos que él está otorgando en este país, y eso es parte del poder, el cómo se asume él, ¿no? Con esta forma de presionar al gobierno que según él es el poder, pero en realidad termina mostrando toda esa incidencia que tienen, no solo él, sino esos personajes en la vida pública de este país. Entonces, por eso fue tan importante no definir aquí si solo era Azucena Uresti contra Andrés Manuel López Obrador, Azucena contra, ¿no? Sino realmente de cómo el periodismo sí tiene que ser esa voz crítica ante el poder, pero en esta lógica de entender los poderes de forma más amplia. Meme, ¿quieres agregar algo?
No. No, no es cierto. Coincido. Coincido por dos. No, Cuando habla la maestra Lina, todas sí, estamos... sí, déjame sacar mis apuntes. Lo que ella dijo por dos. No, creo que algo que justamente dice Alina, y hay que reforzar eso, que sí al poder hay que cuestionarlo, pero también hay que saber a qué vas a cuestionar, porque hoy, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad y dicen es que al gobierno hay que cuestionarlo por su incapacidad ante el crimen organizado, dices, bueno, ajá, pero ¿cómo resuelves el problema del crimen organizado? No. Y te tienes que ir a las estructuras y ves que no solamente hay una rama del poder involucrado, sino que hay varias. Tienes al poder municipal, o sea, al presidente municipal, tienes al gobernador, tienes al presidente de la República, tienes además secretarios de seguridad de los 3 niveles y, o sea, es un tema que compete a 3 niveles de poder y a eso le tenemos también que sumar este poder fáctico que lo podemos llamar que es el crimen organizado, o sea que sí ejerce un poder al nivel en el que está al menos hoy en México, sí ejerce un poder, controla territorios completos, controla hasta políticos, porque muchas veces estos integrantes del crimen organizado son los que terminan financiando campañas de presidentes municipales o incluso hasta de gobernadores. Entonces, bueno, y si nos vamos a la administración de Calderón, pues nunca olvidaremos cómo García Luna pues trabajaba o funcionaba para el cártel de Sinaloa y tras las últimas declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pues dice que García Luna era el que mandaba en esa dupla cuando el presidente era Felipe Calderón. Entonces, cuando volteas a ver cuántos poderes están involucrados en resolver algo tan delicado como es la seguridad, tienes que cuestionarlos a todos, no nada más a uno, y tienes que ver qué le compete a cada quien. Y ese es un análisis que no se ha hecho a veces desde los medios, ¿no? A veces queda corto, a veces sí se hace, a veces no se escucha y a veces resulta muy sencillo irse con la narrativa política de es que el crimen organizado es culpa del gobierno federal. Sí, el delito como tal sí compete al gobierno federal, pero también tenemos estados soberanos y esos estados tienen también que solicitar cuando hay una incapacidad de ellos para actuar. Y también el presidente podría llegar con un decreto y decir, vámonos, poner un manotazo en la mesa e irseles en contra. ¿Y cuál es el contexto político de todo esto? Entonces, hay varias cosas que analizar cuando decimos poder. Luego también tenemos justamente este personaje como Salinas Pliego, que le vuelvo a mandar un saludo a Ricardito Salinas Pliego, que ahora me quiere incluir en su demanda, pero bueno. Aquí entonces, lo esperas. Aquí lo espero, pacientemente, con un cafecito. Bueno, tengo agua, pero al rato café. Pero tienes un personaje como Salinas Pliego que ejerce pues él llama terrorismo fiscal lo que hacen contra él. Yo diría un terrorismo en contra de muchas mujeres, como por ejemplo Citlali Hernández. O sea, él ejerce una campaña de terrorismo misógino en contra de mujeres. Pero no le toquen sus empresas, no le toquen sus intereses, porque entonces sí brinca. ¿Y cuántos empresarios como él hacen exactamente lo mismo? Banco Azteca es un banco, pero además tiene a TV Azteca. La pregunta que sigue existiendo en el aire, ¿cuántas personas, y hablo de staff de Azteca, están bien pagados, tienen sueldos justos? ¿Cuántos del staff? No hablo de conductores, que también podrían algunos estar en una condición como de me pagan menos a mí que a otros, pero sobre todo el staff, o sea, los que se llevan una talacha que no son vistos, no son visibilizados, ni mucho menos. Y no solamente en Azteca, vámonos a todo el gremio de medios de comunicación. Entonces, cuando volteas a ver cuántos poderes hay que cuestionar, lo que sí me resulta muy curioso o irónico es que aquellos que tienen el poder económico, cuando los empiezas a cuestionar a ellos, es que es una campaña en mi contra, es que es terrorismo, es que cómo se atreven. O sea, se sentían tan intocables que eso es lo que hace que hoy se rompa esa burbuja y que veamos cómo pues algunos intentan como vamos a cambiar la dinámica, está bien, tienen razón, pero otros como Salinas Pliego se resisten y ya emprenden acciones incluso legales y de bullying o de terrorismo misógino en contra de las mujeres. Dijiste algo muy importante, que es que se rompa esa burbuja. Y ahorita que las escuchaba hablar a las dos, me llevó a pensar también en lo que vimos y cómo los medios de comunicación tocaron el tema de Marco Cortés cuando difunde este documento, ¿no? También incluyéndolo dentro de este poder para que los periodistas puedan tener una acción, puedan tener también una parte de accionarse en el momento de difundir la información. ¿Cuál es el papel de los periodistas también en esta relación que acaban de mencionar con el poder, tanto Alina como Meme? Porque hay distintas formas y distintas plataformas para verlo desde este lado, ¿no? De la información. Entonces, ¿quién quiere empezar de este lado? ¿Quieres empezar? Adelante, Adriana. Tú vas, tú primero. Bueno, creo que todos somos seres políticos. Creo que eso es importante también mencionarlo, porque ahora estamos viendo estas movidas electorales. Tienes a un expresidente del INE anunciado como
orador de lujo, ¿no? En una marcha anunciada, promovida por este personaje, Claudio X González, donde evidencia esa parcialidad que durante mucho tiempo se le señaló. Y no porque no sea una persona como cualquiera que tenga esa posibilidad, todos tenemos la posibilidad de definirnos políticamente, sino porque segundos después de fungir como árbitro electoral, ¿no? Se decanta por apoyar de algo de lo que tanto se le criticó. Entonces me parece que esa evidencia es muy enriquecedora, ¿no? Porque ni siquiera ha salido a desmentir. Hay ahí una evidencia ya muy palpable de lo que significa un Lorenzo Córdoba. Ahora lo que sucede en el caso de Azucena Oresti, que digamos pongo estos dos casos porque todos somos personajes políticos, todos tenemos, digamos, las intenciones o las filias, fobias, pero hay momentos coyunturales que definen muchas veces las acciones de muchos personajes. Lo que sucede además el viernes, dadas las circunstancias, como ya mencionada, las circunstancias que fue como el tema, ¿no? La frase, ¿no? Aquí me parece que hay un oportunismo en medio de una coyuntura electoral y que ella no transparenta, y eso es algo que apuntaba Dani en un tuit que me parece algo muy valioso, no transparenta frente a su audiencia realmente qué es lo que está pasando, pero aprovecha para dos temas, ¿no? Y yo le hablo como de un doble golpe. Afectar políticamente al presidente porque va dirigida, digamos, este vacío, esta falta de transparencia, justamente para golpear al presidente. Y porque hay que decir también que en el caso del presidente sí han habido ataques en la conferencia mañanera, que es muy diferente a un tema de censura. O sea, una cosa es abiertamente señalar con nombre y apellido a ciertos personajes y otra cosa es llevar a cabo cuestiones de censura. Entonces, el que haya utilizado de esta manera doble para promoverse y catapultarse a esta, digamos, nueva posición adicional a lo que ya tenía Radio Fórmula o con un amplio o un espacio más amplio del que ya tenía, en el que se dice que va a sustituir a Oscar Mario Beteta y que es algo que también hemos corroborado con diferentes grupos de periodistas que trabajan en ese lugar y que fue una negociación que se llevó a cabo durante varias semanas, ¿no? Y que incluso los propios empresarios de Milenio estaban muy enojados, también de acuerdo a las fuentes que tenemos o que hemos compartido esa información con gente que ha estado trabajando en Milenio, que estaban muy enojados por la manera en cómo ella hace su salida, ¿no? O sea, queriendo mandar otro mensaje. Creo que eso es importante porque ahí nos están mostrando, por un lado, que no es Azucena Oresti ya no está, digamos, de ese lado del periodismo, ya está fungiendo también como un poder fáctico. Aquí es la parte en la que tenemos que diferenciar periodistas, ¿no? Más la parte que implica el poder económico de los medios de comunicación, que hay muchos personajes que ya están en la línea de esos poderes fácticos y esos poderes económicos. Porque creo que ahí cuando empieza a no entenderse cuál es esa línea, es donde empiezan de un lado y del otro a decir hay censura, ¿no? Censura si alguien como Azucena Oresti no estuviera encontrando trabajo, como pasó en el caso de Carmen Aristegui. Que Carmen Aristegui, quienes estuvimos de cerca en ese caso, conocemos muchos detalles de cómo operaron incluso los Vargas, ¿no? De cómo estuvieron manipulando y moviendo ahí muchos temas para que Carmen saliera, ¿no? Y cómo efectivamente fue censurada y como a nosotros se nos dijo en su momento, los que trabajamos, por ejemplo, en el área digital, que no estaba permitido publicar el tema de la Casa Blanca. O sea, ahí había una clara censura. O sea, eso sí es algo que nos consta a muchos que trabajamos allí, que es muy diferente a lo que está sucediendo. Azucena Oresti ha tenido no solamente todos los espacios, sino en un espacio ha logrado revictimizar, ha logrado evidenciar además su propia corrupción, ¿no? Cuando el padre de Devani la evidencia y se equivoca el mensaje, ¿no? Y donde anuncia, digamos, casi de manera orgullosa, si yo estoy del lado de la fiscalía, ¿cómo es que no me quiere responder, ¿no? El fiscal, y que en ese error se exhibe todo, se retrata completamente lo que es Azucena Oresti. Entonces creo que empezaría yo por ahí, que sí o sea, los poderes también tienen que ver con personajes que se llegan a alinear
y que pueden estar en el ámbito periodístico con esos intereses económicos, pero ya iremos más adelante también con la parte de otro tipo de periodismo. Sí. Nada más para añadir este último punto que decía Adriana, es importantísimo decirlo, porque en un sector tan vulnerado, en un gremio que sufre de un montón de abusos laborales, económicos, venía a decir que eres víctima de algo desde el privilegio, o sea, y solamente lo dejas ahí como una especie de nube de las circunstancias actuales, pues nos conocemos entre nosotros. Hay redes que sabemos. Somos chismosos. No nos leemos las manos. Exacto. Sí, o sea, Esa frase la quería decir. muchos nos enteramos desde 2 días antes de esta salida y de otros detalles, incluso de cómo se ha manejado esto y no sé cómo se vaya a desarrollar más adelante, pero por qué, por ejemplo, Kenia López Rabadán y Felipe Calderón bajan los tweets, ¿no? Donde están acusando censura. Eso no es menor, porque pues lo que sabemos tras bambalinas entre todos nosotros, pues es que puede estar quejándose mucho Azucena, pero la relación con sus jefes en Milenio quedó muy bien. E incluso, si hay alguien a quien acusar, al menos de cobardía, serían a los jefes de Azucena. Si ellos se molestaron por cómo ella le respondió al presidente, que es lo que manejó Héctor de Mauleón, dándoles la razón a las causas por la salida de Azucena, pues la queja no es contra AMLO, la queja es contra quienes le están pidiendo a Azucena que le baje o algo así. Pero tenemos casos, muchos ejemplos desafortunadamente, para demostrar que cuando un presidente ha querido quitar a un periodista, lo hace. Pues, insisto, no es el caso y sí mucho parte desde el asunto del privilegio. Regresando al tema que planteabas, Perla, de esta relación poder periodistas, poder económico y político con periodistas, pues creo que es esa relación que existe desde hace mucho tiempo, pero que creo que los mismos periodistas se niegan a aceptar cuando está la evidencia ahí, ¿no? Tenemos a medios de comunicación que son dirigidos por empresarios, a medios que son dirigidos por personas que, o sea, se dicen periodistas, pero ármate una nota informativa. A ver, o sea, de esa magnitud estamos hablando. Las personas que dirigen los medios de comunicación no son periodistas, pero están en el negocio del periodismo. Primer problema. Lo otro también es el ego que nos cargamos muchos, me incluyo, para no meternos en broncas, que nos cargamos y que ha sido como hasta señalado uno de los peores vicios de los periodistas, que es el ego. Y el decir, nosotros somos objetivos, nosotros tenemos la verdad absoluta, y no, la gente, y en esta administración ha quedado de manifiesto, relaciona el periodismo con la corrupción, con el esconderle a los políticos durante décadas muchos de sus vicios. ¿A cambio de qué? De dinero. También no nos hagamos. O sea, si vamos a hablar en serio, más allá de un Felipe Calderón quejándose por la censura, pues bueno, Felipe Calderón nos dejó uno de los grandes ejemplos, que es la relación Carlos Loret de Mola con Genaro García Luna. Claro. Ahorita, y eso me lleva al otro ejemplo que quería manejar. No aceptan esa relación y esa dependencia, que es lo peor, con el poder político y económico, con su dinero, porque también ha habido eso. O sea, tenemos periodistas que sobre todo han hecho carrera leyendo noticias, que así se han hecho millonarios, tenemos esos ejemplos, pero que, regreso al mismo punto, no aceptan y terminan diciendo, yo soy un periodista objetivo e independiente. Y por eso tenemos a todo un grupo diciendo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un grupo que hace periodismo independiente y que hace un periodismo que cuestiona al poder, cuando sabemos también a quiénes obedece Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, qué tipo de periodismo están haciendo y además quiénes los financian. O sea, creo que aparte mucho de las apariencias, pero siento que en este punto en el que estamos, e incluso ya derivado de lo de Azucena, como periodistas tenemos que avanzar hacia eso. O sea, nos conocemos, sabemos de qué pie cojeamos. La gente ahorita, ni siquiera voy a ocupar el ejemplo de López Dóriga. Si cualquiera de nosotros, y nos ha pasado, cometemos un error, la gente te lo señala en 3 segundos. ¿Por qué? Porque puede contestarte aquí. O sea, al mismo tiempo. Entonces, estamos en un nivel en el que el periodista ya no es al que vemos en la tele a las 10:30 leyendo noticias y contándote lo que él quiere contarte o lo que un Azcárraga quiere que te enteres o un Salinas Pliego.
Ya tenemos a la gente que te está pidiendo información sobre tal tema y que te está reclamando que lo estás haciendo mal, que hiciste esto, que dijiste aquello. Entonces, o sea, ya basta de que el periodista también se sienta como ese poder intocable, incluso superior a la gente, porque ahorita ya estamos así, en un nivel en el que estamos al tú por tú con la gente. Y eso que mencionaba Adriana sobre lo que comentamos el fin de semana en redes, o sea, es darnos cuenta que la lealtad siempre tiene que estar con la gente, con los lectores, con los televidentes, con nuestra audiencia. O sea, todavía tenemos a estos periodistas como Azucena, como muchos otros, que están detrás y ya, o sea, tú tienes que estar satisfecho con lo que yo hago y si no estás, no te veo, no te escucho, no te leo. No, o sea, creo que sí se tiene que romper ya esa barrera porque ya está rota, pero los periodistas se tienen que dar cuenta y se tienen que bajar 2 escaloncitos de esas escaleras tan altas en las que están de ego. Creo que has puesto también el tema sobre la mesa de los periodistas que se tienen que dar cuenta, pero cuando están manejados por estos poderes, cuando el poder es quien los está detrás de ellos, no es que no se den cuenta. No se quieren dar cuenta. Es que no se quieren dar cuenta, ¿no? En dónde y quién los está manipulando. No se quieren dar cuenta. Básicamente. ¿Cómo es esta otra relación, ¿no? De el poder y cómo poder manejar desde atrás el periodismo? Siempre cuando hablamos de talleres de comunicación ahí en el Instituto de Formación, yo empiezo preguntando qué es la comunicación, ¿no? Y la comunicación pues va más allá del emisor, ¿no? El mensaje, el receptor. La comunicación es absolutamente todo, son los silencios de Azucena, son la forma en que lo hace, lo que no hace, lo que dice, pero también la comunicación como una expresión de la lucha de clases. Esto que decía Dani, a lo mejor no lo pone Andrés Manuel y el obradorismo en términos marxistas, pero yo sí creo que la comunicación también se vuelve una expresión de la lucha de clases. La comunicación no es aséptica, no es ideologizada, no es una forma abstracta de entender, entonces nos paramos. O sea, si estamos haciendo estos programas es porque hay una necesidad de transmitir también unas ideas con el fin, yo lo creo, y si estoy aquí sentada es porque creo que es una forma de emanciparnos también como sociedad, ¿no? O sea, no es casualidad. Entonces, como parte de esa lucha de clases, también se han alejado, o parte de más bien de la ideología burguesa, de la ideología empresarial, neoliberal, pues eran estas concepciones de la neutralidad y la objetividad, donde durante muchas décadas los periodistas eran incapaces, ¿no?, de ser cuestionados. Es que ¿cómo vas a cuestionar al teacher si es el teacher? ¿Cómo vas a cuestionar a Ciro si es Ciro? ¿Cómo vas a cuestionarlos? Y creo que esos puntos álgidos donde no puedes cuestionarlos es momentos como Ayotzinapa, ¿no?, donde ellos crean la verdad y si no la crees, ¿no? O sea, este regaño en su momento de Ciro, de es la más documentada, es la verdad histórica, ¿cómo es posible? Marín, sí es cierto. En el caso de Ayotzinapa también. ¿Cómo se atreven, no? Porque si nosotros lo estamos diciendo es porque es verdad. Y ahí las redes, ¿qué rompen? Las redes han jugado un rol, ¿no? Ahí Lenin, nuestro famosísimo Lenin, que acaba de cumplir 100 años este fin de semana, es su aniversario luctuoso. Y dije, Lenin, pero Lenin. Lenin, no. Lenin el original. Lenin el original, no Lenin Moreno. Yo pensé en Lenin Moreno y yo. No. El bueno, el líder revolucionario, bolchevique y demás, pues él hablaba de la ideología, no como algo nada más un conjunto de ideas, sino sobre todo de praxis. La ideología es lo que te hace actuar en función de lo que tú crees. Y hay una ideología sumamente neoliberal dentro de los medios de comunicación. O sea, la comunicación primero ni es neutral ni es objetiva. No somos, no solo porque yo me enuncie castrochavista, sino por el hecho de que somos mujeres. No vemos el mundo igual como mujeres. Ya no somos objetivas, ¿no? Esa objetividad también fue un gran mito de los grandes periodistas que sí son objetivos. Entonces tú no, porque eres youtuber, porque eres mujer, porque no estudiaste comunicación. O sea, había 1000 pretextos para decir tú no eres periodista, ni neutral ni objetiva. Y la segunda, que la ideología pasaba por alto, ¿no? Y entonces les hacían creer que los grandes medios estaban ligados por principios de democracia, libertad, justicia, y vimos que no es cierto. Entonces creo que estos quiebres también, estas rupturas también de la nueva comunicación tienen que ver con expresiones también de clase, que la gente que se asume como obrera, campesina, como mujeres que trabajan en el hogar, que mujeres
cualquiera que sea esta denominación, que no forman parte de esas élites, la gente está cansada de no reflejarse, de no contestar, de que sea unidireccional la comunicación. Entonces la gente está viendo Versus porque no ve estos espacios en una mesa ahí de Foro TV, ¿no? No ve estos espacios con las supercámaras y Exacto. etcétera, ¿no? O sea, esa comunicación se ha trastocado, pero es parte también de esa lucha de clases donde la gente dice ya basta. Y aunque cuestionen 1000 veces la mañanera tampoco surge por generación espontánea. La mañanera es una forma de decirles a estos que tenían cooptada la comunicación, decir, pues ahora va la nuestra, ¿no? O sea, esa también es la comunicación. Y por otro lado están las redes sociales, está Sin Embargo, están nuestros canales de YouTube que estamos implementando con esa necesidad de dar esta batalla. Entonces yo creo que esto que estamos viendo hoy con Azucena, más allá de Azucena, más allá de lo que ella está haciendo, es impresionante la gente diciendo ya basta. O sea, digo, hay otra que obviamente no se quiere dar cuenta, ¿no? Y es pobre Azucena y la represión y la censura, ¿no? Pero yo sí creo que este quiebre hay que no solo visibilizarlo, sino profundizarlo con todos. No solo con Azucena, sino con nosotros, ¿no? Yo les he dicho siempre a las audiencias como es increíble que así como dicen cómo son nuestros tenis, nuestros zapatos, que por qué nos perforamos, que por qué estoy tatuada, ¿no? O sea, hay una interacción y un nivel de acercamiento con las nuevas formas de comunicar, que eso es lo que hay que rescatar para bien y para mal. De decir, oye, Alina, pues no, eres muy radical, lo que sea, hay que escuchar a las audiencias, ¿no? Y decir por qué, justificar, platicar, dialogar o entrar en el negacionismo como personas como Azucena, que dice, pues mira, hagan lo que quieran, yo sigo siendo la víctima, ¿no? Yo me voy, pero sí, o sea, aventándose un choro. Entonces yo creo que lo más rescatable para mí es que más allá de estos poderes fácticos de los medios de comunicación, están las audiencias súper politizadas, empoderadas, diciendo que sí quiero escuchar, que no, y vaya, el trabajo también no es menor, ¿no? Todavía hay cientos de miles de vistas en Radio Fórmula, en Milenio, así que digamos que ahí vamos. Pero, por ejemplo, ahora que mencionabas eso y cómo también las audiencias ya comienzan a pedir estos espacios, me hace pensar en lo que sucede cuando Azucena regresa el lunes y dice, ya estoy otra vez trabajando, sábado y domingo no voy a contestar porque pues estoy descansando, pero ya el lunes que regreso a Radio Fórmula sale y ella emite un comentario. Agradece en primer lugar a sus colegas y a sus amigos. Y ya, también a la audiencia. Me acuerdo que también hay audiencia a la cual estoy hablando, ¿no? Es justo este pensamiento de primero le voy a responder a quien salió a decir y a quien continuó con este mensaje de tratar de poner al presidente López Obrador como un represor, como que él está pidiendo mi cabeza. ¿Y podemos hablar que AMLO es un represor, Meme? No, yo lo que veo en un Andrés Manuel López Obrador es una persona que si no fuera presidente sería simplemente un político debatiendo con un periodista, punto. Pero como es presidente y tiene una tribuna que es la mañanera, que es un espacio que es el más visto en México, punto. O sea, es el espacio más visto en México. No apenas estaba el debate, ¿no? Que le iban a meter ahí en la terna de los premios de streamers de hispanohablantes o algo así. Y el presidente ya me cepillaron, ¿no? Pero el que un presidente aparezca en una lista o en un ranking donde solamente aparecen creadores de contenido como gamers, que es una creación de contenido muy fuerte, que tiene muchísima gente, gamers, que sobre todo son gamers, aunque tienen otra diversidad de canales, pero sobre todo son gamers, y que ahí aparezca el presidente así como de, hola, ya llegué, como el streamer más visto, dices, caray, o sea, no solamente es el streamer más visto, vaya, y aparte le digo al presidente streamer, oiga usted, o sea, no solamente es el presidente de la República el que tiene mayor difusión, sino que es el más visto, es el político más visto y más escuchado en el mundo, ¿no? Luego recibíamos comentarios de gente que, recuerdo que en algún momento cuando fui al tema del Tren Maya, ¿no? Me decían en Tulum que gente de Europa, o sea, turistas europeos se habían enterado del Tren Maya, y eso ya tiene 2-3 años, se habían enterado del Tren Maya y que el presidente, pues, querían ver cómo estaba el Tren Maya, ¿no? Y hay otro creador de contenido de TikTok, se llama Yesini, que también, ¿no? Sacó por ahí un tema o sea, en temas completamente ajenos a política, diciendo que el presidente le arruinó una relación porque estando en Francia
un francés le dijo, tú eres de México, el que tiene un presidente que ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador no solamente llega a México, llega a todo tipo de gente en todo el mundo, por lo que dice, o sea, imagínense el impacto de este esquema de conferencias de prensa, que no es solamente la conferencia, es la persona. Entonces, obviamente eso hace que lo que diga o lo que cuestione o lo que mencione se amplifique. Y de ahí viene un periodismo que no ha recibido eso de la manera en la que es una crítica y que ellos tienen la interlocución y que si tuvieran tan solo las ganas, por decirlo así, podrían pararse en la mañanera e ir a enfrentar al presidente de frente. Podrían hacerlo. Loret de Mola podría hacerlo, López Dóriga podría hacerlo. O sea, todos los que en algún momento se han dicho víctimas del presidente porque los ataca en la mañana, hasta el propio Broso, podría entrar en la mañanera. Es más, te puedo apostar que le darían un lugar en primera fila especial y que de las primeras preguntas serían para él. O sea, ese es un esquema que tenemos súper medido, porque ha pasado con Jorge Ramos. O sea, eso se lo tengo que reconocer a Jorge Ramos, propia Denise Dresser. O sea, el tema de Jorge Ramos, cada que va, y vaya, no me encanta, no soy fan del tipo de comunicación, pero va y cuestiona al presidente. Y es atendido. Y es, exacto, o sea, va ahora, y otra, o sea, aunque sí llega y todo, llega y hace fila. O sea, eso sí, a mí me tocó verlo, llega, hace fila, como todos los que se van a la mañana y hacen fila, llega, hace su fila y entra. Ya cambia adentro que sí le dan un lugar como ya designado, ¿no? Para que el presidente lo vea y demás. No solamente ha pasado con Ramos, ha pasado con otros periodistas, internacionales sobre todo. O sea, ¿cuál es el miedo de no ir? Ahí es donde a mí me brinca mucho cómo los periodistas han reaccionado. Hablemos, por ejemplo, de un esquema como Joaquín López Dóriga, ¿no? Recientemente, Noel decía desde su espacio, desde su bonito estudio, con bonitas cámaras y 4 paredes, que al presidente le mentían por el tema de Acapulco. El presidente le decía que le iba a llevar las pruebas. Ese mismo día, Joaquín López Dóriga, a mí no me han mandado nada, ¿no? Muy aquí. Al día siguiente llega Ariadna Montiel y le lleva 2 camiones de mudanzas, así gigantes, trailers, con todos los expedientes. Joaquín López Dóriga no fue ni para bajar de su estudio, agarrar un expediente y marcar y ver si era cierto. No fue ni siquiera para verificar esa información. Creo que cualquiera de nosotras, si hubiera tenido esa oportunidad, agarra una caja entera al menos, o al menos 2, y empiezas a hacer llamadas al azar para ver si es cierto, si es que tienes la duda. O sea, haces esa chamba, mínimamente. Porque, ya que no fuiste a Guerrero. Exacto, ya que no fuiste a Guerrero, ¿no? Y justamente hubo otro momento con Joaquín López Dóriga, porque en media hora de entrevista a Ariadna Montiel, la mitad de él estaba sorprendidísimo de que Ariadna Montiel vivía en Acapulco y ¿En dónde se mete? Era un secreto, y era un secreto, era como el secreto mejor guardado. Creo que todos aquí nos enteramos, porque el propio presidente lo mencionó en la mañanera. En las primeras mañaneras que se dan, pues dices que la Secretaría del Bienestar está viviendo en Guerrero. Y yo me acuerdo que justo yo fui al 5º día a Acapulco. Y estaba justamente fuera de uno de estos auditorios deportivos, en donde estaban quedando todos los del bienestar. Esto fue el 5º día. O sea, si alguien, llamémosle, una youtuber, que no tiene la experiencia ni los años de carrera de Joaquín López Dóriga, se enteró de esa información solamente haciendo el bonito ejercicio de salir a hacer trabajo de campo, Joaquín López Dóriga se hubiera enterado antes. ¿A qué voy con todo esto? Lamentablemente en México tenemos a muchos periodistas de boletín que ellos vivían y trabajaban con boletín. O sea, estaban acostumbrados, toda su carrera se acostumbraron al periodismo de boletín, a esperar a que el boletín de gobierno llegara y entonces ellos ver la información y si algo no les checaba, entonces cuestionarla. Creo que de las pocas, y corríjanme, y creo que ustedes podrán tener mayor, quizás otros referentes, pero creo que de las pocas de medios de televisión grandes que todavía se involucran en su trabajo periodístico, ya desde tema como líder de equipo, es Denise Merker. Sí. O sea, creo que Denise Merker es de las pocas que todavía se involucra paso a paso en todo lo que hace el equipo, que ella sí hace el trabajo también, o sea, le arrastra el lápiz, aunque tiene gente que va y hace el trabajo de campo. Todavía eso dices, va, pero hay un esquema en México, no sé si en otras partes del mundo, pero en México sí es muy particular, que solamente tienes que hacer trabajo de campo en tus primeros años, como si fuera tu novatada, ¿no? Claro. Como si fuera tu carrera, entonces estás estudiando, pues
tu esquema de hacer periodismo es hacer trabajo de campo tus primeros años y ya cuando pasen unos 20 ya seas reconocido, porque aparte te tardas 20 o más en llegar a un espacio de televisión, porque hay acuerdos que también se cosechan y se siembran dentro de estas esferas de poder mediático para que ocupes un espacio de televisión frente a las audiencias. Y ya cuando logras eso, entonces ya no haces el trabajo de campo, no te toca a ti. Y estás muy cómodamente en un estudio encerrado en 4 paredes viendo cómo todos los demás hacen una chamba y tú solamente estás leyendo un prompter. Destaco solo el caso de Denise Merker porque te das cuenta en la manera, yo de algún momento tuve contacto con su equipo y Denise arrastra el lápiz por completo para las cosas que va a decir cuando estaba al frente de espacios. O sea, hace esa chamba. Los demás no. O sea, ves, o tienes los dos extremos, opinólogos como tipo Leo Zuckerman, que encabezan espacios en Foro TV donde se pueden dar el lujo de decir que hay un cerco mediático en contra de una candidata desde Televisa, por Dios. Diciéndolo en horario estelar. En horario estelar, Televisa, en una mesa de análisis con puro vato, que hay un cerco mediático en contra de su candidata favorita, y tienes el otro extremo que son periodistas de boletín. Se creían de verdad intocables. Entonces, cuando tienes a un presidente que pone sobre evidencia estas prácticas, que pone sobre evidencia cómo pues hay contratos públicos que terminan favoreciendo o que terminan financiando programas internos como Latinus, obviamente se sienten vulnerados, porque esa burbuja se les rompe y empiezan a enfrentarse con una realidad, que son las audiencias. ¿Y cómo ha cambiado el periodismo a partir de esto que están solicitando las audiencias? Porque algo que creo que a todas nos enseñaron en la universidad o en nuestros maestros que hayamos tenido en el periodismo es, tienes que ser objetivo, tienes que ser objetiva en lo que digas, y esa palabra o ese calificativo que hay que darle también al periodismo se ha ido desdibujando poco a poco al momento de entrarle al periodismo y de hacer otra forma de comunicarle la información a la gente. ¿Cómo ha cambiado el periodismo en ese sentido? Yo creo que quedó solo como un cuento de hadas, ¿no? Lo de la objetividad, o sea, porque ya estando dentro, sabes que no se puede. Pues ¿no? yo la verdad es que no recuerdo específicamente el tema de la objetividad, honestamente desde la carrera. Recuerdo y siempre menciono el Blanco Móvil de Miguel Ángel Bastenier cuando menciona, citando, no me acuerdo a quién, pero estaba citando a alguien más, respecto a que no podríamos ser objetivos porque no somos objetos, que somos subjetivos porque somos sujetos. Y aquí hay algo que me parece importante porque la parte que me parece un decepcionante en las escuelas de periodismo, parece que nos han enseñado que tenemos que suprimir toda ideología y que a la hora de entrar a trabajar a una empresa de medios de comunicación es como nuestra ideología, nuestro contexto político-cultural no existe y tenemos que responder a una línea editorial, ¿no?, que viene a responder a intereses político-económicos. Es decir, nos convierten en automático en soldaditos de estos poderes fácticos. Ahora, ahí hay una carrera, digamos, un poco también para luchar nosotros contra ese sistema y que muchas y muchos creo que estamos vetados de muchos espacios porque precisamente no nos hemos terminado por someter a muchas prácticas, ¿no?, que son poco éticas, que son justo como lo que digo, lo de Azucena me parece sumamente ilustrativo porque hay una muestra muy evidente de corrupción, ¿no?, y que además fue muy dolorosa en el contexto de un feminicidio como en el caso de Devani Escobar. Entonces, el hecho de protestar sobre ciertas políticas, sobre ciertas líneas editoriales y ciertos intereses, eso nos hace, digamos, poco queridos como periodistas para ciertos medios de comunicación o poco solicitados. Pero precisamente es ahí donde yo siento que nos hace falta darle un vuelco a las carreras de periodismo o a la carrera de periodismo en las escuelas, porque justo respondemos a las audiencias y a la sociedad. Más ahora en un contexto sumamente neoliberal, capitalista, en donde además, desafortunadamente, también aunque las redes sociales han roto un cerco informativo, pero también nos han sometido a un capitalismo, yo siento que mucho más voraz y que a lo mejor en otro momento hablamos sobre eso, también creo que es interesante, pero aquí no tendríamos por qué tener ideología de alguna manera, ¿no? Nos han enseñado en las escuelas de periodismo y la objetividad es así, el reportaje es A, B, C y D, te contrata una empresa y la línea editorial es esta. Tu pensamiento no existe, tu ideología y tus emociones no existen, te callas y haces esto. Y esto, ¿por qué lo menciono? También me parece muy interesante, por ejemplo, el cómo, también lo que ella me va a mencionar, porque esa frase y ese tuit me llaman mucho la atención de una periodista que dirige un medio de comunicación importante,
que puso, sobre todo en este contexto de Omar García Harfuch, que muchos tuvimos participación activa, ¿no? Porque veíamos que era algo inconcebible que desde la izquierda se impulsara un perfil para la Ciudad de México como Omar García Harfuch. Y me parecía tan relevante hacer ese activismo, y no por ser pro Clara Brugada, pero bueno, independientemente de que una periodista o que las periodistas o periodistas fueran pro Clara Brugada, decía esta periodista en Twitter que cómo iban a cubrir una jefatura de gobierno de Clara Brugada cuando ya se habían manifestado en favor de. Es decir, nos hemos acostumbrado a que nos quitan, ¿no? Cuando entramos a una empresa, nos quitan y tenemos que suprimir cualquier interés, cualquier ideología. Creo que tenemos que irnoslo quitando, porque precisamente aquí estamos favoreciendo también desde el periodismo, porque digo desde el periodismo, sí, los periodistas de pie, de abajo, ¿no? Los redactores, y hasta cierto punto, y los que en la parte cupular se tienen que someter, como en el caso de Azucena Oresti, a muchos intereses político-económicos. Sí tenemos que hacer una revisión muy crítica, una de la precarización laboral, de cómo estamos sometidos los periodistas, o sea, a estas prácticas, y que si no somos desechados o no somos contratables, y estamos buscando la manera de financiar nuestros propios proyectos, porque no hay manera de sostener, porque el periodismo se ha acostumbrado que es una mercancía ya en un mundo capitalista gratis, que podemos trabajar. Lo mencionaban, es un negocio, ¿no? Que es un negocio, pero que además ahora estas empresas como Google y como Facebook, ¿qué es lo que han hecho? Han logrado obtener toda la publicidad prácticamente en un 80% de lo que antes daban las empresas o el sector privado a los medios de comunicación. Eso que hace a los medios de comunicación pues mucho más voraces, hasta precarizar más aún la cuestión laboral, pero también meterse mucho más a fondo en los temas políticos que les convienen. Entonces, por eso, por supuesto que están desesperados por recuperar esa publicidad oficial. Y en ese contexto tenemos que entender que hay personajes como Azucena Oresti que se mueven perfectamente allí. Y yo, por ejemplo, en el caso de López Dóriga, me parece que ya López Dóriga ni siquiera es de boletín. No, ni siquiera porque ya no hay boletín. No, pero ni siquiera ya no existe. Ni siquiera ya es que no tenga la capacidad de hacer, sino que ya es digamos, un personaje ya muy, no sé cómo podríamos ponerle, tipo a las Raki, ¿no? Sí, tienes razón. Pero que cuando empiezas a ver que entrevista a Xóchitl Gálvez y le dice, pero yo te ayudo, pero dile. ¿no? Cuando le dice a Marca, la entrevista sobre Marco es una Pérez, marca, ¿no? Tal cual que está dentro del negocio del periodismo y ya se vende nada más por su nombre. Pero también habla de esa decadencia. Ajá. Exacto. ¿No? O sea, de que ya ni siquiera simulas que buenas noches, les vamos a dar información. Hoy, Abres el boletín. de parte de Secretaría de Relaciones Exteriores, informó esto y aquello. No, o sea, ya nada más es, vamos a pendejear a Marco Cortés. O sea, ya te habla de una decadencia. Eso. Pero también evidencia la ruptura dentro de los medios, ¿no? Eso que hablábamos la vez pasada, de hay muchas derechas, pues los medios también son muchas derechas distintas, ¿no? Hay quienes realmente están militando en la candidatura de Xóchitl Gálvez y hay otros que no. Como objetivos. Claro, y este enojo del teacher con Xóchitl, ustedes recordarán, el teacher hace 2 meses, pues pendejeaba a Xóchitl, no a Marco Cortés, porque decía, estas son pendejadas, ¿no? Estas son tonterías, cuando Xóchitl se encadenó en el Congreso. Estas son payasadas, era su palabra. Estas son payasadas, claro, se entiende porque Xóchitl está candidateándose para, en ese momento, ya tiene más, pero para la Ciudad de México, entonces, él estaba sumamente indignado, ¿no? Y él así decía, son payasadas, y ahora tiene a Xóchitl sentada diciendo, vamos a pendejear a Marco Cortés. Hay otros medios que están muy molestos, ¿no? Incluso esto de Azucena Oresti también pues le sirvió a los Pedro Ferriz de Con, o le sirvió también a otros grupos para incluso golpetear a Milenio por no ser lo suficientemente radical y entonces fortalecer la idea de que están al servicio de López Obrador. Entonces no todo fue solo contra Andrés Manuel, los propios medios empezaron a golpear a Milenio, personajes, ¿no? También de la televisión, para decir, es que Milenio no es lo suficientemente radical y está al servicio, cuestionando, ¿no? Entonces también hay muchas rupturas dentro de los medios, provocadas también por la 4T, porque no han entendido dónde están, ¿no? O sea, hay medios que les va muy bien transmitiendo retransmitiendo la mañanera, y hay otros medios que no, y este fenómeno ya lo vimos también en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, las reproducciones que tiene, por ejemplo, Radio Fórmula con Epigmenio Ibarra,
Son o con tremendas. el exministro Arturo Saldívar, Arturo o sea, Saldívar. de medio millón. O con ¿no? Juan Por ejemplo. Becerra, que también no necesariamente Becerra, es de Fíjate, yo derecha. a mí me gustaría poner 2 puntos también. Siguiéndonos, creo que también podríamos coincidir en que estos símbolos periodísticos o marcas periodísticas son los que los empresarios nos dijeron que eran periodistas, ¿no? O sea, porque, insisto, creo que habla mucho de los medios que quienes los dirigen no tengan un trabajo periodístico que los respalde. Me voy ahorita que tú mencionabas a Ferriz de Con, por ejemplo, ¿qué le conocemos? Desde que yo recuerdo está en radio y después ya estuvo afuera. Javier Alatorre, creo que es un ejemplo que también tenemos tremendo. que tocar. Por ejemplo, López Dóriga está en un punto en el que, pues sí, le acomodaban todo bien montó en Televisa. Pero lo último que pasa con López Dóriga es simplemente, tienes esta campaña contra los libros de texto, te vamos a decir que tienen el virus del comunismo, etcétera, y ya, o sea... Oye. y ya, o sea, pero ya la decadencia en televisión abierta, la decadencia en vivo, ¿no? De que tienes a un equipo que te arma, ya no un noticiero, te arma una campaña, porque eso fue TV Azteca en ese periodo. En O sea, COVID, era fue lo mismo. grotesco. Desde hace Televisa. décadas, o sea, Y TV Azteca, buscando perdón. incluso acabar con Cuauhtémoc Cárdenas en la jefatura con el caso Paco Stanley. O sea, el rol de estas campañas de medios de comunicación son tal cual estas expresiones del poder detrás, ¿no? O sea, ¿quiénes estaban detrás también? Por ejemplo, esto de la megafarmacia, ¿cómo le han tirado, no? Justamente porque parte de este gobierno ha sido desmantelar las grandes industrias farmacéuticas que controlaban la medicina en este país. El tema de los libros de texto también, pues había muchas empresas editoriales que ganaban millones de pesos con la impresión de los libros de texto. O sea, todos los intereses de varias empresas se ven reflejadas en personajes además como Alatorre, que además se pone la camiseta del anticomunista. No, es tremendo, es tremendo. O sea, no, y sí, eso quedó enmarcado, pero el punto que yo les quería poner es, y que a lo mejor voy a sonar muy pesimista y lamento si es eso, pero creo que a pesar de que se están teniendo estas discusiones, de que la gente está muy metida, creo que al final de cuentas quedan bien salvados ellos, o sea, Televisa y TV Azteca están bien, tienen las concesiones, llegan a todo el país. Y siempre a estos proyectos en los que están ustedes, aquí mismo en Sin Embargo, o sea, Por eso siempre yo he dicho, quedan como... retiremos las concesiones. Sí, o sea, pero queda también siempre como el eterno y el permanente esfuerzo, el permanente ir en contra de la marea de impulsar, comparte, suscríbanse, o sea, que ya lo sentimos como natural, pero pues esa es la batalla contra marea, ¿no? O sea, de que el que des un like es para que nos ayudes a llegar un poquito más lejos que los videos de TV Azteca, que ya no solamente se comparten en televisión abierta, también se comparten en YouTube, se comparten en TikTok, o sea, están en todos lados. Entonces, la parte pesimista que decía es que, o sea, puede terminar la administración de López Obrador si lo metemos en un periodo, esta discusión que estamos teniendo, y ellos desafortunadamente van a seguir igual. O sea, López Dóriga encontró en esta administración, cuando ya iba en picada, encuentra que un López Obrador lo revitaliza porque lo empieza a mencionar en las mañaneras y esto y aquello permanentemente. La principal gasolina para personajes como Loret de Mola también. A Javier Alatorre. Ajá, a Loret de Mola lo convirtió en el periodista símbolo de la oposición, ¿no? Tanto que en algún momento hasta quisieron candidatearlo, ¿no? A López Dóriga, a Chumel, a La Torre, mi amigo, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas sí ha habido como mucho movimiento, pero creo que salen muy bien librados ellos. Y acá siempre terminamos como el eterno esfuerzo, el empezar a ver qué hacemos para salir acá, para hacer esto, para intentar llegar a este otro punto, ¿no? Entonces, pues no sé qué opinan de eso, porque yo en lo personal, pues sí me siento como empoderada, ¿no? Así de sí, lo estamos logrando y qué bueno que estemos discutiendo aquí sentadas sobre lo que se nos pega la gana, pero pues al final de cuentas, los grandes poderes siguen controlando ese periodismo que llega a todos lados. Pero es complicado, ¿no? Porque también no de la noche a la mañana vas a desaparecer a todos esos poderes. Afortunadamente, y creo que algo que rescato de esta mesa, que ya va a entrar en su última ronda, porque ya estamos en tiempos y está muy buena la plática, es
justo que la audiencia ha solicitado este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de espacios como Versus, que al final, como lo comentábamos incluso antes de empezar a grabar, es un producto porque lo pide la gente, porque lo solicita las personas y porque justo se está avanzando en ese trayecto, ¿no? Poco a poquito. A lo mejor no le vas a quitar todo el dinero que tienen ahorita los monopolios televisivos. Sí. Ojalá que en algún punto, ¿no? Ojalá que en algún punto suceda eso, pero se ve complicado el camino. Y mientras tanto, seguimos aquí en esta mesa de Versus. Y en esta parte final de la plática, es un poco complicado tratar de cerrar con ello, porque también es hablar de todos los casos, a lo mejor de censura que sí se han visto, pero ya lo empezaban ustedes a dibujar ahorita aquí en la mesa, hablar sobre la oportunidad que tenía Azucena Uresti para mostrar a Andrés Manuel López Obrador como un represor, porque como sucedió en su momento con Felipe Calderón o como sucedió en otros sexenios, era la oportunidad que tenían para decir, ven, nos estamos convirtiendo en una dictadura y eso no pasó, y eso también creo que es lo que más están lamentando dentro de estos poderes. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, hay un tema con Azucena porque hay una falta de responsabilidad, lo hemos dicho, hay una falta de ética con su audiencia, pero también hay una estrategia de marketing. Creo que todo se resume a estrategias de marketing y a pesos y centavos. O sea, que hemos visto personajes que sí han sido censurados. Quiero rescatar, por ejemplo, el caso de Gutiérrez Vivo. Cuando es la última emisión de Gutiérrez Vivo, hay unos 10 minutos ahí de video que rescatan, donde está Gutiérrez Vivo hablando sobre la censura, pero lo habla con una fortaleza, lo habla con él. O sea, me están callando. Y es todo un discurso de un periodista en un momento donde le están bajando monitor. Entonces, lo dice al aire. Yo nunca recuerdo a Aristegui haberse quedado callada cuando hubo censura. Jamás. O sea, Aristegui me están censurando, y se fue a luchar contra quienes la estaban censurando y emprendió toda una batalla, pero le quitaron todos los espacios. O sea, nadie la contrataba, no había espacio para Carmen Aristegui. O sea, estaba completamente bloqueado. Igual el caso de Gutiérrez Vivo, completamente bloqueados. O sea, es un tema donde volteas a ver, cuando hay un caso de censura, el periodista, incluso hasta por su propia seguridad, lo tiene que decir, porque ya pone sobre advertencia a toda tu audiencia, al público en general, de decir, me están censurando por esto y por esto y por esto. Olga Warnat. Calderón se le fue hasta a su familia por un libro que no pudo publicar hasta esta administración. O sea, tienes muchos ejemplos de periodistas que han sido censurados por el poder. Sí ha pasado, no podemos decir que no. ¿México es un país peligroso para ejercer el periodismo? Sí, desde hace muchísimos años. Y no se ha podido combatir eso de una manera de decir, vamos a frenar esa violencia, porque también está el crimen organizado. Y sobre todo en el periodismo local tienes mucho peligro, porque son los que no están en esos grandes reflectores, los que están en campo, los que están en más peligro. Y lamentablemente tienes a personajes como Azucena Uresti, que tenía una plataforma para poderlo decir. Quizás no en Milenio, supongamos que en Salida de Milenio no, pero en Grupo Fórmula, donde incluso le agradeces por el respaldo que te dan, no te atreves a decirlo. A mí lo que me sorprendió es, Azucena, tanto el discurso de Salida como el de Milenio, el de Grupo Fórmula, los leyó. Los está leyendo en un prompter. Te das cuenta por el espacio, las pausas que hace, te das cuenta, o sea, es una figura completamente rígida, te das cuenta cuando alguien lee un prompter y cuando no lo está leyendo. Por mucho que seas experto y te hayas dedicado toda tu vida a hacerlo, sabes cuándo lo está haciendo. Eso a mí me dice que Azucena está controlada. O sea, Azucena se ha estado controlando en lo que dice y que no dice. ¿Qué quiere controlar Azucena? ¿Quién quiere manejar esa versión? ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, pero me da mucho a entender que hay una estrategia de marketing. No sería la primera vez que vemos a alguien del gremio, del medio, no solamente periodistas, sino también del medio en general, que utiliza este tipo de estrategias para migrar a sus audiencias a un nuevo espacio. Y si nos vamos con esta información que se tiene, de que estaría ocupando un espacio en la mañana, que ya de por sí es un horario muy competido, pues Azucena no va a querer llegar con números en cero. O sea, estás compitiendo contra Ciro Gómez Leiva, estás compitiendo contra Carmen Aristegui, que ya tienen un espacio que tiene una audiencia muy fiel a esos horarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? A mi parecer es un tema de jalarse a su audiencia de Milenio con toda esta especulación. La bronca, y volvemos al tema de las audiencias, no es que tu primera semana tengas una buena audiencia, es que la mantengas. Porque sí, Grupo Fórmula podría mandar un boletín diciendo, en su primera semana de estreno, ¿no?, que normalmente lo hacen los medios, superamos esta cantidad de audiencia en vivo, no sé qué, ¿no?
pues sí está padre, pero ¿cuánto la vas a mantener? ¿Cuánto tiempo vas a mantener esa audiencia en un horario cuando les mentiste? Cuando tuviste la oportunidad de decir las cosas y no las dijiste. Toda esta especulación no solamente habla de una posible censura, sino también el tema de Milenio. O sea, Milenio manda un comunicado interno como para amortiguar el golpe de decir, pues es que aguántenme, no hubo aquí nada, fue un tema de común acuerdo, pesos y centavos, se vuelve a resumir todo esto, pero no tienes a alguien de Grupo Milenio saliendo a decir, ay, espérenme, o sea, esto no está pasando y pasó esto y esto. ¿Qué acuerdos? Porque también hay acuerdos que se firman, estos famosos acuerdos de confidencialidad, también pasan. Esos acuerdos donde te tienes que quedar callado de lo que está ocurriendo, pero aventarle la bolita al aire, ¿no? Y decir como una nube de censura y todo esto, en tiempos donde se necesitan definiciones y donde la gente quiere confiar en la persona que le está dando las noticias, bueno, a Azucena no le ayuda, porque ya perdió confianza cuando fue el tema de Devani Escobar, ha perdido incluso la confianza, ¿no? Yo recuerdo que lo hemos platicado muchas veces cuando se viste toda de Barbie, ¿no? Está toda de rosa. Ay, lo de Barbie, sí. Toda completa de Barbie y empieza con notas de feminicidios, ¿no? Y ella en Barbie. Y tú así. Y ella así como toda muy Barbie, ¿no? Y dices, ok. O sea, hay muchas contradicciones con Azucena y no es la única. Estamos en un país donde el gremio periodístico tiene muchas contradicciones y como bien lo decía Dani, lamentablemente ellos ahí siguen, ¿no? Porque no solamente están las concesiones, sino que reciben dinero público. Y mientras no se regule la famosa ley Chayote, yo creo que no vamos a poder avanzar en esto, porque es una ley Chayote que está muy pendiente de regular, que se le otorguen estas ya efectos secundarios, estas leyes secundarias, y que ya podamos hacer un corte de caja y decir cómo vamos a darle presupuesto a los medios de comunicación. Pues más bien yo cerraría con los pendientes no solo del periodismo, sino de las audiencias, ¿no? Y rescato También. ahí mucho a Lenin nuevamente, donde decía que el periódico no Porque solo está es de aniversario. porque estamos de aniversario con Lenin bolchevique. Sí, ya, yo les advertí. Y él decía que el periódico, que ahora, bueno, sería pues más en alusión a todos los medios de comunicación, no solo son propagandísticos, no solo son un agitador colectivo, sino también son un organizador colectivo. Y la gente hoy milita en los medios de comunicación. Y cuando digo milita es porque se apropia de estos espacios y hay que entender que hay que casarnos con la causa, ¿no? Como periodistas, no con un gobierno, no con un partido. O sea, creo que la labor del periodista siempre tiene que ser estar ahí con las causas, porque eso para mí es llevar la democratización de la sociedad, ¿no? Ahí creo que es el pendiente y es el pendiente de la ciudadanía, porque si la ciudadanía no comparte, no se suscribe, o sea, cosas que parecieran cualquier cosa, en realidad lo que estamos haciendo es venir aquí a fingir que la gente esté informada cuando en realidad no está aportando en estos espacios independientes. No solamente porque tenemos que comer las periodistas que hacemos periodismo, sino porque eso va en demérito de estas narrativas que históricamente se nos presentaron como únicas e inapilables. Entonces, creo que ahí es el deber no solo del periodismo, sino también de las audiencias, que si no se involucren, de verdad no va a haber una transformación colectiva ni de la forma de comunicar, ni en el día a día, pues para la posteridad. Uh-huh. Adelante, Adris. ¿No quieres saber? Ok, va rapidísimo. Pues sí, a mí parte de las muchas cosas por las que me gusta mi oficio es porque los periodistas, a diferencia de los políticos, vamos a ser periodistas siempre o queremos ser periodistas siempre. Los políticos tienen sus cargos bien identificados, bien delimitados. El periodista tiene que ver pasar a los políticos y empezar a escribir de los políticos que están en ese momento frente a él, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos, todos permanentemente que regresar a eso, de que el periodista no es político. Es un ente político, sí, pero no es un ente partidista o que está por los partidos, ¿no? Entonces, tenemos a ese otro grupo que se dice periodista, que yo ahorita ya desarrollé mi idea de que, pues bueno, de repente sabemos, ya casi por noción natural, que de repente en TV Azteca nos dijeron que tal personaje es periodista, solo porque nos dijeron que es, ¿no? Pero tenemos ese grupo que aunque ellos se resistan a negarlo, sabemos que van hermanados con el poder político y que se casan con causas, ¿no? Y con causas que tienen que van relacionadas la mayoría de las veces con el dinero, porque es una relación muy tóxica y tenemos a muchos periodistas dependientes, adictos al dinero, ¿no? Entonces, esas situaciones ya están claras, tenemos que esclarecerlas todavía más. Y
creo que también sería un gran avance que los periodistas, cada vez hablemos más de periodistas, de los otros, porque mucho se pensó que perro no come perro, esta frase que es horrible, pero que perro no come perro y que no se dicen las cosas íntegras. No, o sea, hay una brecha que nos divide, no solo económica y de privilegios, sino también de principios. Entonces, creo que podemos avanzar si nos quitamos ya esa idea de que no podemos hablar de gente del mismo gremio. Y en cuestiones políticas, no en cuestiones privadas, obvio. Pero sí, o sea, si ellos están adoptando una postura de defender una causa, pues hay otros periodistas que bien y con todo nuestro derecho podemos hablar de eso abiertamente. Yo quiero hacer como esta hincapié en lo que sí es censura y lo que no es censura, un poco también por el cinismo que también me enferma de alguien como Felipe Calderón, de Margarita Zavala y de Max Cortázar, de todos estos personajes en el calderonismo, pero en el foxismo, pero en el peñanietismo, y que parece que se nos olvida de pronto, pero también hay otros personajes que parece que consideran tener la calidad moral para decir que es censura y que no es censura. Y yo, digamos, no fui directamente la censurada, pero en el caso, por ejemplo, de Carmen Aristegui, que me tocó estar de cerca, pues de esa parte en la que censuran a su equipo, en cómo sale su equipo, cómo nos obligan en la parte digital, como les mencionaba, al no publicar absolutamente nada que tuviera que ver con el tema de la Casa Blanca, y cómo se van desarrollando las cosas. Incluso además también, pues una de las marchas o manifestaciones que fueron muy relevantes afuera de MBS, ¿no? En favor de Carmen Aristegui, que realmente fue una movilización importante y además espontánea. Sí. Nadie había convocado a nada, ¿no? Y tú veías, y yo me acuerdo estar pegada a las ventanas de MBS, así de, no, ahí está Taibo, y está fulanita, ¿no? Porque había una simpatía por el espacio de manera muy importante. Sí. Recuerdo que incluso también, precisamente por impulsar esa manifestación, a mí me corren, ¿no? Entonces, digo, era, en mis redes sociales personales, ¿no? Se evidenciaba también, pues era parte de la censura que había y bueno, creo que son muchos los casos. Meme ya mencionaba uno de los casos que me parecen a mí más emblemático, porque muchas crecimos con José Gutiérrez Vivo, 33 años que estuvo en este espacio y que pues nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Con la voz que caracterizaba a Gutiérrez Vivo y con la creatividad, con la creación de mesas y de pues toda una institución en la radio, y que se convirtió en un empresario y que finalmente hay un boicot económico, hay un tema ahí de un laudo, hay un tema ahí con los Aguirre, en el caso de Grupo Radio Centro, y que pasó ese tema lamentablemente de una administración a otra. Aparentaba un Felipe Calderón estar interesado en el tema, incluso hasta leer esta parte de su cuestión legal, apoyándolo, y no, si ustedes tienen la razón, para que al final este personaje, Max Cortázar, le dijera tal cual en 2006 que, bueno, le advertían que él y su empresa Monitor estaban castigados y que el gobierno federal estaría pendiente de su comportamiento, que le atribuían desde Fox, ¿no? Que era perredista hasta por los colores de Monitor, que le molestaba mucho el que le daba espacio a Andrés Manuel López Obrador cuando le daba espacio también a Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Y cómo le dio espacio a Vicente Fox, y fue incluso uno de los espacios en los que se acuerdan de esta marcha, de esta manifestación masiva que hubo después del fraude de 2006, que salimos a las calles y que nadie, ningún medio de comunicación prácticamente cubrió esta manifestación, y Gutiérrez Vivo lo hizo. Todo eso generó obviamente una animadversión y que provocó esta salida, y que en esos segmentos que recuperan en esos últimos 10 minutos habla de que están pues frente a un evento, están de luto, ¿no? Creo que eso es uno de los temas. En caso de Carmen Aristegui, que pues desde Felipe Calderón, pero con Enrique Peña Nieto, Olga Warnat, como recuerda también, que salió con un chaleco antibalas de México, ¿no? Cómo fue amenazado su asistente Edgar Monroy. El caso de Jesús Lemus. Censura es cuando te meten al bote, cuando te inventan delitos, cuando te torturan y cuando te sentencian a 20 años de prisión, inventándote pruebas. Bueno, creo que hay
casos, y esos son los casos quizá que más recordamos o de periodistas que tienen, digamos, un nombre, pues que su nombre suena, pero hay muchos otros periodistas que han sido censurados y sobre todo en estados de la República donde muchas veces el periodismo nacional no llega, que fueron censurados en esa época. Entonces, lo que estamos viendo, a mí me parece que, como decía, es una doble estrategia, impulsar su programa y un golpe político electoral. Pues ahí está. Los comentarios, ya saben, nos lo puede dejar acá abajo y pues requerimos de su suscripción y su me gusta para llegar a muchísima más gente. Eso es muy en serio. Sí. Requerimos de Pero no es nada más porque sea discurso de youtuber, no, sí es necesario. Sí. Para que justo, ¿no? Lo decías muy bien, Dani, para llegar a más gente, no solamente que se quede este discurso entre pocas personas, intentemos llegar a más para que se escuche lo que están diciendo estas 5 periodistas en esta mesa de Estudio B. Muchísimas gracias, Cris Rodríguez, por estar aquí con nosotras acompañándonos. Adri, Dani, Alina y Meme, muchas gracias a ustedes y también a ustedes, a la audiencia que siempre nos está escribiendo acá abajo comentarios. Siempre los leemos, en serio, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Bye.